pero que no tarde tanto la presentación. Entonces, esta presentación es una introducción a lo que es Mercury DPM. Vamos también de pronto al final a hacer una parte como demostrativa, una parte como práctica de cómo empezar a hacer simulaciones con este software que en realidad es bastante sencillo de usar y principalmente de modificar. En esta presentación, entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción al método de elementos discretos. Y vamos a como caracterizar cuáles son los principales agentes que interactúan en una simulación típica de elementos discretos. Esto nos va a ayudar como a entender un poco mejor cómo funciona Mercury y a tener claro cuáles son las principales partes que vamos a tener que utilizar y a modificar para hacer diferentes sistemas o diferentes simulaciones. Luego entonces hablaremos de qué es Mercury DPM y cómo estos elementos que son como los principales, los elementos que son importantes en una simulación de elementos discretos están involucrados o están, cómo los maneja este software. Luego, entonces, vamos a hacer una getting started en Mercury DPM, como descargarlo, dónde encontrarlo. Me he dado cuenta que cambiaron un poco la página web y está un poco escondido la descarga del programa. Y a partir de ahí, entonces, les mostraré cómo compilar el código, cómo hacer una nueva simulación y cómo obtener los datos, obtener los resultados de la simulación. Esperemos que el tiempo nos alcance y que todo funcione. Entonces, método de elementos discretos. Es importante, esto es un video, espero que se vea, de una simulación de granos circulares, de esferas, cayendo en un contenedor cúbico. Vemos que podemos saber la velocidad de las partículas en cada momento, que es el color. Más rojas están más veloces son, o sea, le mandamos el y más link azules son más para lentos. Y esto es una simulación ni siquiera lo había probado y elementos entró hoy. discretos. Ay, es que yo no Los sé cómo elementos, entonces, y lo estaba haciendo discretos y son las no puedo partículas. compartir pantalla ni nada. Entonces, no, vamos a Y otro Meeting, que solo le entonces, funciona a ¿cuál Google. es el Y método de también como elementos que no podía discretos? entrar y José Daniel no lo podía El meter. método de Y con elementos esto tocará discretos es un otro método Meeting. O sea, numérico llevamos 2 años de que se pandemia, utiliza vamos a para la coger esto simulación para todos de los meetings y eso. un gran número de partículas Tiene que empezar así de una tamaño vez. mesoscópico. Eh, como por ejemplo los granos de la arena o los granos del café o cualquier material granular. ¿Cómo es una simulación en en el método de elementos discretos? Se inicializa la geometría de la simulación, las paredes, las fuerzas y las partículas se les da una posición y una velocidad inicial. En este caso son partículas esféricas, hay una tapa, esto es un test de shear, y hay dos cavidades y hay unas partículas que están en medio de las cavidades y la idea es que en cierto momento esta cavidad superior roja se va a empezar a desplazar en esta dirección. Luego de que se inicializan la geometría y las partículas tienen sus condiciones iniciales, se calcula las fuerzas de interacción entre los objetos de la simulación, por ejemplo, partícula a partícula o partícula con pared o con las fronteras. Y hay diferentes tipos de fuerza que pueden experimentar las partículas. Fuerzas de cuerpo como la gravedad, fuerzas de contacto, y las fuerzas de contacto pueden ser de gran
pueden ser muy variadas dependiendo del material. Si, por ejemplo, hay cierta elasticidad o si hay una deformación viscoelástica o es solamente un choque plástico. Todas esas cosas están determinadas en la función o en el modelo que utilizamos para calcular estas fuerzas de contacto. Por lo general, están definidas a través de cuánta es el solapamiento entre las partículas. ¿Sí? Decimos que estas partículas son siempre esféricas y en la realidad, luego de un choque, esperamos que haya una deformación. Esa deformación en este método de elementos discretos se considera como, o se modela como cuál es este solapamiento entre las dos partículas, que nos dice cuál será la intensidad de la fuerza nos da una idea de cuál será la intensidad de la fuerza de interacción entre las partículas. Igualmente con las paredes o con los obstáculos sólidos que podemos colocar en la simulación. Una vez que se saben las fuerzas en las partículas, estas fuerzas son utilizadas en las ecuaciones de movimiento de las partículas para saber cuál será la siguiente posición y la siguiente velocidad. Entonces, se integran estas ecuaciones de movimiento y así podemos saber cuál es el siguiente instante de tiempo, cuál es el estado del sistema en el siguiente instante de tiempo. Los integradores dinámicos usados en este método son Verlet, velocidad Verlet, Leapfrog, que creo que pues aquí todos lo han oído mencionar o también como que lo conocemos bastante bien. En cuanto a lo que es Mercury DPM, él utiliza velocidad Verlet como integrador para sus simulaciones. Luego, entonces, esto es una actualización de paso de tiempo y entonces se repite desde el paso 3, o sea, se vuelven a calcular las fuerzas con estas nuevas posiciones, se integran las ecuaciones de movimiento y así se evoluciona el sistema en el tiempo. Durante la simulación es posible cambiar, por ejemplo, introducir nuevas partículas, introducir nuevos movimientos en las paredes, introducir diferentes obstáculos y esto pues es lo que nos permite hacer diferentes experimentos reales, por ejemplo, el hecho de mover las paredes, de hacer reloj de arena. Entonces, por ejemplo, primero hacemos la acumulación de las partículas en la cavidad superior, teniendo una pared en la mitad y luego de un tiempo simplemente retiramos la pared. Y pues esta es la manera en la que como que tenemos control sobre lo que pasa en la simulación. Entonces, ¿cuáles son los principales como elementos de una simulación de elementos discretos, para la redundancia? Son las partículas, las fuerzas de interacción, las paredes y los obstáculos, las fronteras, que son diferentes, es diferente a una pared, porque puede haber fronteras, por ejemplo, de ingreso de partículas o una frontera periódica, no necesariamente paredes son como obstáculos, mientras que fronteras es ya el concepto más general de lo que sería una frontera. Y las especificaciones. Las especificaciones son cuánto es el coeficiente de restitución de las partículas, cuánto es su rigidez o cuánto es el coeficiente de fricción, todo lo que nos describe el sistema, en particular los materiales y las interacciones que pueden existir. Ok, esto es el método de elementos discretos y pues esto es lo que Mercury como software hace, ¿sí? En
en grandes rasgos, ¿sí? Hay algunos otros detalles, pero no entraremos tanto en estos detalles. Por ejemplo, la creación de celdas de Verlet y como optimización de las simulaciones que creo que no es necesario mencionar en este momento. ¿Qué es Mercury DPM? Creo que acá no me permitió mostrar la website. Pero Mercury DPM es este software libre, escrito en C++, que nos permite realizar diferentes simulaciones de materiales granulares. Permite tener fronteras curvas, permite cargar las geometrías que hayamos diseñado en algún software de modelado 3D. Tienen bastantes herramientas y está también escrito para poder utilizar OpenMP o MPI para utilizar diferentes procesadores en una simulación en paralelo. Esto es Mercury DPM, está siempre en desarrollo. De hecho, el mes pasado hubo un evento en el que como que llamaron a todos los desarrolladores para todas las personas que están trabajando en nuevos modelos y en nuevas funcionalidades para cargarlo en la versión estándar de Mercury. Bueno, ¿cómo está? ¿Por qué usar Mercury DPM? Porque es código abierto, está muy bien estructurado, escrito en C++. Es fácil de usar y también fácil de modificar. O sea, es fácil de usar lo que está hecho, pero también es relativamente sencillo y como incluir nuevas funcionalidades. Algunos problemas de la versión estándar es que solamente permite hacer simulaciones con esferas, que bueno, eso ya se ha ido mejorando. Y el hecho de que pues está escrito en MPI para la paralelización todavía tiene algunos inconvenientes, no funciona 100%. Bueno, ¿cómo están estos elementos de una simulación de elementos discretos, estos elementos que mencioné anteriormente, cómo están organizados en Mercury? Para esto, entonces, quisiera mostrarles el árbol de heritage, de herencia de Mercury. Todos los objetos que mencioné, que son los elementos que son parte de una simulación de elementos discretos, están llamados como objeto base. Estos objetos están todos las paredes, las partículas, todos son como hijos de la misma clase. Por lo que entonces la estructura es siempre la misma, copiada muchas veces. Para cada tipo para cada agente de la simulación de elementos discretos existe una subclase. Por ejemplo, esta es una frontera básica. También está una base para lo que ellos llaman interactable, que son las partículas y las paredes. También hay otra clase para todas las posibles interacciones. Entonces acá podemos definir, por ejemplo, interacciones adhesivas, interacciones de fricción, Hertzian viscoelastic, linear plastic viscoelastic y diferentes tipos de interacción entre las partículas y las paredes.
Y todas las especificaciones de estas posibles interacciones están también descritas una clase para cada uno. Entonces, la ventaja de este tipo de organización es que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos definir un nuevo tipo de partícula o un nuevo tipo de frontera o un nuevo tipo de pared o de interacción, lo único que tendríamos que hacer es no entrar como a mirar dónde está cada cosa y empezar como a dañar el código principal, sino que simplemente nos preguntamos qué tipo de objeto queremos añadir. Por ejemplo, si queremos hacer partículas de diferente forma, podemos decir que ya la base particle puede ser una esfera, pero también sí, una multiesfera o esferopoliedros. Todo esto se puede, o supercuádricas, todo se puede incluir si simplemente hacemos otra subclase heredada de la partícula principal. Y todas las cosas que ya están escritas para las partículas y para las paredes ya las vamos a tener heredadas. Esto con respecto a con respecto a la organización del software. Esta es la página de documentación para la versión 0.11. Y la documentación también es una cosa que ayuda mucho cuando se comienza a trabajar con Mercury, porque todos los códigos están muy bien comentados y estos comentarios están hechos en el lenguaje Doxygen, que lo que hace es que al final uno puede compilar estos comentarios y generar un archivo HTML o un LaTeX donde está toda la documentación del software. Está cómo instalar, está toda la introducción al código y también hay muchos ejemplos que ellos llaman tutoriales. Entonces, por ejemplo, los tutoriales son una partícula de movimiento en el espacio o una partícula cayendo, y así pues los tutoriales lo van llevando a uno de una simulación muy sencilla a una cosa un poco más elaborada. Y bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta ahora. Hola, sí, tengo una pregunta. Digamos, si uno quiere, por ejemplo, introducir un nuevo tipo de partícula, lo que hace es escribir una clase adicional heredada de la partícula base, y ella debe tener alguna, ¿cómo decirlo yo? Una estructura de funciones que uno puede consultar en la documentación. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una partícula con un mesh específico, ¿tendría que hacer el mesh o hay que programar los vértices o cómo sería ahí en ese caso? Bueno, hacer una partícula con un mesh requiere varias cosas. El mesh, bueno, uno lo puede generar programando, es un poco difícil, yo creo. Tendría que dar las coordenadas de los vértices y las uniones entre los vértices, los vectores normales, ¿sí? Pero bueno, se puede hacer, se puede incluir. El problema principal de una partícula con un mesh es que hay que redefinir la manera en la que los contactos se calculan en Mercury DPM, porque como está hecho solamente para esferas, la manera interna en la que interactúan las partículas como que es mediante este solapamiento entre las partículas. Entonces, pues lo que habría que hacer es simplemente agregar el nuevo tipo de partícula con el mesh, pero también decirle a Mercury qué hacer cuando dos de estos mesh se encuentran. Entonces habría que agregar también un nuevo tipo de interacción. Ok, pero Pero digamos que es posible, o sea. sí, es posible.
Vale, y otra preguntita, digamos, yo estaba mirando ahí las animaciones que hace como un renderizado. Ese renderizado lo hace Mercury y utiliza algún, ¿cómo decirlo yo? Como alguna API gráfica. Bueno, Mercury tiene un visualizador, pero es bastante precario, es en 2D, en realidad es incluido Ah, dentro ok. del... lo que yo hago es sacar los datos, hacer un primer como análisis de los datos en Paraview, Sí. y luego de ahí se puede sacar a un postprocesador gráfico. Por ejemplo, yo uso Blender para hacer estos renders Ah, ok. totalmente. Ah, ok, ok, claro, esa era mi pregunta. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de comenzar con la parte Yo práctica? tengo dos preguntas, Mauricio. Una Sí. primera Hola, pregunta, Willy. tú dijiste que MPI todavía no está implementado, pero ustedes tienen implementado OpenMP, memoria compartida, en paralelización. Sí, Ok, sí. listo, entonces eso funciona. Sí está implementado. Hay que tener algunos cuidados. A veces como que falla un poco, pero sí está implementado. Y Entonces yo la, creo que ya la siguiente versión vendrá un poco más estable al respecto. ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, yo tengo entendido que ahí, digamos, en el grupo de investigación ustedes desarrollaron una librería súper eficiente para calcular contactos y búsqueda de vecinos, que es de lo que más se come tiempo en estas simulaciones, cuando los sistemas son bastante polidispersos. Mi pregunta es, qué tan fácil es yo no tener que utilizar todo Mercury, sino tener, digamos, poder mezclar o llamar solamente ese módulo de detección de vecinos en otros códigos? Mm, ¿O ahí es preferible más bien utilizar pues el entorno de Mercury y adaptar más bien, si uno necesita algo nuevo, más bien modificar Mercury? yo creo que es más fácil así. O sea, como vamos a ver, Mercury como que permite como que uno cargue sus propios como drivers, como la simulación dentro de Mercury. Eh, yo creo que como está escrito Mercury es más fácil como montarse dentro del framework y ahí modificar lo que uno necesita hacer, que es lo que yo he hecho. Listo. Muchísimas gracias, Mauricio. Sí, bueno, con gusto. Listo, entonces ahora vamos a ver cómo instalar y, construir Mercury. Para eso entonces voy a enviar acá en el chat el link de descarga para Linux de la versión 11. De la versión trunk, que es la versión de desarrolladores, que es la que ellos ahora están recomendando descargar. Entonces, lo primero es clonar el repositorio. Yo lo hice ya antes de la presentación en este computador. Y entonces vamos a tener esta carpeta que es no sé si se puede ver. Ya. Entonces esto es lo que tenemos cuando descargamos el código fuente de Mercury. Todo el núcleo de lo que de los cálculos donde está toda esta árbol de herencia que vimos y donde están definidas todas las funciones los modelos de Mercury está en esta parte que se llama kernel. Acá entonces vemos que está bastante bien organizado por las fronteras, las partículas, las especificaciones, interacciones y paredes. Entonces, ahí dentro de eso vemos que hay diferentes tipos de paredes, diferentes tipos que podemos utilizar en una simulación. Las partículas, entonces, para clarificar un poco la pregunta que se hizo al principio, por ejemplo, si ponemos una partícula básica, bueno, creo que es mejor así. Tenemos las funciones de crear una partícula, de destruir una partícula, de
Estas son las celdas de Berlet, que son creadas en el runtime de Mercury. Cosas como en recibir la masa, la curvatura en caso de que sea algo diferente a una esfera, la energía cinética, todas estas cosas están definidas directamente acá. Y así con todo. Entonces, si queremos que una partícula tenga un momento de inercia diferente al de una esfera, entonces ese como get inercia moment lo podemos definir a través de una función que nosotros como definamos. Y digamos que muchas personas no entran aquí al kernel, al core, al núcleo de Mercury, porque pues no necesitan crear nuevas funcionalidades, o lo que ya viene dentro del código es suficiente para las aplicaciones de ingeniería en general. Cuando uno quiere hacer un experimento nuevo o quiere crear una simulación con estas funcionalidades que ya vienen de la versión que uno descarga, lo que tiene que hacer es entrar acá, a drivers. Drivers es como todos los experimentos posibles, o pues donde uno organiza las simulaciones que quiere hacer. Por ejemplo, entonces, acá tenemos los demos de Mercury, no sé si se alcanza a ver. Tenemos diferentes, los tutoriales. Tenemos, bueno, entonces si uno quiere hacer una nueva simulación, lo que uno tiene que hacer entonces es crear una carpeta aquí con el sistema que uno está haciendo y agregarlo a la lista de compilación. Eso lo vamos a hacer entonces ahora. Una vez que está descargado Mercury, lo siguiente, entonces vamos a crear la carpeta donde vamos a construir todos los ejecutables. Entonces, bueno, lo estoy haciendo visualmente para que sea más claro. Vamos a poner, por ejemplo, esta carpeta build. Y entonces vamos a ir a esa carpeta. Y para compilar Mercury utilizamos CMake. No sé si es claro, suficientemente claro. Tengo que aumentar la fuente. Si le puedo aumentar un poquito, le agradecería. Se aumenta la fuente. Si no encuentra cómo, pues déjelo así para seguir avanzando. Off. Momento. Listo. Entonces vamos a decirle que la dirección donde está el código fuente es donde descargamos el código. Como es la primera vez que lo hacemos, entonces está limpio el caché, configurado, y acá podemos cambiar algunas de las opciones que trae Mercury por defecto. Por ejemplo, el hecho de usar OpenMP, MPI. Este Xvolts es el graficador que tiene por defecto.
pero no es nada útil. Y podemos cambiar también el construir o no construir una documentación. Y entonces generamos los ejecutables. Si vemos acá, entonces ya Mercury nos creó todas estas nuevas carpetas en la carpeta que habíamos creado, donde están todos los ejecutables de la configuración de CMake. Todavía no hemos creado los ejecutables. Vamos a hacer entonces make. Y esto nos crea todos ahora sí, los ejecutables. Mientras se compila, entonces voy a explicar cuál es la forma en la que vamos a hacer una nueva simulación en Mercury DPM. Vamos a ir a los drivers, vamos a usar una que ya está hecha y vamos a explicar lo que hace. Entonces, todos estos de acá son los diferentes experimentos que han sido hechos como demostración. Vamos a tomar este Hourglass, que es el reloj de arena, y entonces voy a explicar cómo se crea una simulación en Mercury. Entonces creamos la clase de este experimento. ¿Alguno me puede recordar cómo se aumenta la fuente en Emacs? Control X, control más. Gracias. Entonces, vamos a generar las condiciones iniciales, como les había dicho. Entonces, vamos a cargar primero qué tipo de pared vamos a utilizar. Por ejemplo, intersección de paredes para hacer el cuello del reloj de arena. Y este Axisymmetric Intersection of Walls es para hacer como una figura cilíndrica a partir de ahí. Cargamos también las especificaciones del contacto, de la interacción entre las partículas. Y bueno, creamos la clase, que es como una clase de tipo Mercury DPM, que lo que dice que lo que vamos a usar es todo lo que ya está definido en el código fuente. Tenemos tres funciones principales. Una es crear las condiciones iniciales. Yo les voy a preguntar que en ese fin de semana. La siguiente es decirle qué se hace después de cada paso de tiempo, en el caso que queramos, por ejemplo, hacer alguna modificación durante el runtime de la simulación. Y también podemos decirle qué hacer antes de cada paso de tiempo. Eso nos puede dar alguna libertad en cuanto a cómo se genera la simulación. Cómo se cargan las paredes y los objetos, todos estos agentes que interactúan en una simulación de elementos discretos, a partir de los llamados handler. Entonces, por ejemplo, wall handler, el nombre lo dice, son donde vamos a cargar la dirección de memoria, donde vamos a cargar todas las paredes. Particle handler, lo mismo para las partículas. Boundary handler, species handler, todo a través de eso. Y simplemente usamos copy and add object para cargar este objeto en la simulación. Entonces vamos a crear una pared que es Axisymmetric Intersection of Walls de esta clase. Le vamos a decir que va a tener ciertas especificaciones que ya las vamos a definir.
decimos que esta pared W1 tiene una posición en la mitad en X y la mitad en Y y 0 en Z. Este mid lo definimos acá como la mitad del dominio computacional, donde el dominio computacional está definido como get xmin, get xmax, en esta parte. Esta es la parte externa del reloj. Vemos que definimos este punto, definimos el eje de rotación y ¿sabes cuál? En las encuestas también salió agregamos el objeto. Pedro y Rodolfo es el único Agregamos que este objeto al si pasa Rodolfo a segunda vuelta, handler de las paredes. que le gane, Adicionalmente, entonces también definimos una segunda intersección así simétrica de paredes, va a terminar ganando el cuchito. que será el cuello del reloj de arena. Entonces, para eso también pues, lo ponemos en el centro de X y Y. Y agregamos esto que es como la definición de un triángulo. Entonces es un triángulo que estamos haciendo rotar alrededor del eje Z. Sí. Eso está mal. Que es que creamos este prisma y lo hacemos girar. Entonces con estas dos funciones ya con esta parte del código creamos la pared externa del reloj de arena. Luego entonces creamos una pared infinita que en este caso vemos que está orientada hacia el lado negativo de la Z y está en la mitad del dominio computacional. Bueno, no sé. Entonces esta va a ser la pared que nos va a mantener las partículas antes de que caigan. Entonces vamos a generar todas las partículas en la parte superior del reloj de arena y posteriormente simplemente quitamos esta pared. ¿Cómo insertamos entonces ahora las partículas? En esta simulación vamos a utilizar partículas esféricas. Le damos sus especificaciones que serían, por ejemplo, densidad, coeficiente de fricción y vamos a hacer un for en el que insertamos las partículas, por ejemplo. Entonces, esta partícula P0 es la que vamos a utilizar para cargarlas al handler. No necesitamos crear un objeto para cada partícula, sino que la misma P0 le cambiamos sus propiedades antes de cargarla al handler y así entonces creamos todas las partículas dentro de la simulación. Lo que se hace entonces es darle un radio a la partícula con un número aleatorio entre lo que sería el mínimo radio y el máximo radio. Vamos a hacer partículas, un sistema polidisperso. Y la posición también entonces lo vamos a generar como en esta red cilíndrica encima en la parte superior del reloj de arena. Entonces vamos a decir que este Z, que es el que se está aumentando a partir de la mitad del dominio computacional hasta el máximo del dominio computacional. Le damos una velocidad aleatoria a las partículas. Definimos este double como un número aleatorio entre -1 y 0 y entre -1 y 1 y cargamos y definimos este objeto vect3d que es un objeto propio de Mercury DPM que es para hacer operaciones con vectores y cargamos esta velocidad acá como la velocidad inicial de la partícula y cargamos la partícula. Entonces hacemos esto para cada una de las partículas hasta que logremos el número deseado de partículas. Listo, eso es todo.
para crear la condición inicial del reloj de arena. Entonces, recapitulando, tenemos la pared exterior y tenemos las partículas depositadas con como regularmente a partir de la mitad del reloj hacia arriba y con una velocidad aleatoria. Pero entonces además tenemos esta pared en la mitad. Luego entonces, para como animar cosas dentro de la simulación, porque si lo dejamos solamente así, pues van a caer las partículas y va a quedar todo. Entonces, para poder animar las paredes o para poder crear más partículas o cambiar condiciones de la simulación, están estas funciones que son acciones que hace después de cada paso de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Es que si el tiempo que se puede conocer con esta función getTime es menor a 0.9, y el tiempo más el siguiente paso de tiempo es mayor a 0.9, o sea, si el tiempo es 0.9 aproximadamente, no sabemos exactamente porque depende del paso de tiempo cuánto será exacto, entonces damos un rango de si antes y después del paso de tiempo pasó por 0.9, entonces vamos a hacer esta actividad dentro de la simulación. Y lo que se hace es que acá vamos a tomar la pared infinita que generamos en la mitad y cambiar su posición de donde estaba en la mitad hacia al mínimo. Entonces lo que vamos es a correr esa pared hacia el mínimo, hacia la parte inferior del reloj de arena. Eso lo que haría es que ya pueden caer las partículas. Definimos, como siempre, las propiedades de las cantidades de la clase. Y aquí está entonces la función principal. Le creamos un objeto de la clase que habíamos creado, que se llama HG. Le damos un nombre. Este nombre es importante porque es el nombre con el que los archivos de salida los vamos a reconocer. Damos dimensiones al sistema. Esto está en sistema internacional. Entonces tenemos que estos serán 10 centímetros y 60 centímetros. Definimos acá que el dominio computacional va a tener estas dimensiones. De sistemas físicos. Definimos la parte geométrica de la parte de contracción del cuello del reloj de arena. En donde se enseñan a utilizar los límites inferior y superior de la distribución de tamaños de las partículas. Esta parte acá. Pero para enseñarles un particle radius serían 6 milímetros y 10 milímetros. Y acá entonces esta parte es donde nosotros especificamos, damos valores a estas especificaciones de la fuerza. Entonces sabemos que el modelo de contacto es linear viscoelastic y entonces cada modelo de contacto requiere de ciertos valores o ciertas magnitudes que tenemos que definir para saber cuál es el material que estamos simulando. Entonces definimos este objeto llamado species y damos el valor de la densidad, el valor de la rigidez, de disipación. También entonces tenemos la opción de definir las fuerzas tangenciales, fuerzas de rodamiento y de torsión. Todo entonces se puede definir a partir de estas funciones que son las especificaciones. Y como siempre, entonces, después de generar este grupo de especificaciones, cargamos ese objeto llamado species de la clase linear viscoelastic a el handler de especificaciones. Si queremos, por ejemplo, otro tipo de partícula, creamos otra especificación y la cargamos también. Entonces, es bastante
¿Y ustedes creen? bastante versátil esta parte. Ay, no lo vi. Esta parte es como para mirar cuánto sería el coeficiente de restitución. Entonces miramos cuál es la partícula más pequeña, miramos cuánto es el tiempo de contacto, el tiempo de colisión o el tiempo en que duran en contacto las partículas, y ahí a partir de eso se pueden hacer algunas mediciones sobre el tiempo de restitución, el coeficiente de restitución, perdón. Entonces, si la segunda vuelta es entre Esta Rodolfo parte y final, Miguel, entonces, son las especificaciones sobre para mí Rodolfo es más aceptable que Pico, pero sigue siendo terrible. la simulación, sobre Pero el ahí, paso de tiempo, cuánto tiempo vamos a dejar sí, corriendo pero la mira, simulación, también, etc. pero Entonces, tanto acá Pico como decimos que desacuerdo como el paso de tiempo va a política ser este numérica, coeficiente de restitución dividido entre 50, eso es probable, pero que mira, es un criterio de tanto que yo he estabilidad. pensado, o sea, yo estaba pensando en votar por Vamos a la simular segunda vuelta porque 10 no quiero que la segundos derecha de nuevo. físicos de este sistema, y este set save account nos va No, a pero espera que tomar termine. una foto, o va a hacer Oigan, no, sí, un pero entonces archivo mirar de las texto, propuestas de un Kevin archivo y Pico, eso es de peligrosísimo lo que datos van a estar cada haciendo. Lo que más 500, propone hacer es cada insostenible 500 que va a estallar el interacciones. país. Aquí no estamos hablando de algo que se va a Aquí damos el número de partículas de buen gobierno en décadas, que que nos va a queremos afectar. simular. Yo estaba pensando Acá entonces le decimos si queremos que nos votar en escriba un blanco. archivo Ah, bueno, BTK otro punto, ¿sí? para Voto en blanco ya no estoy simular de acuerdo. en Mercury DPM, Pero ahora, que para, Rodolfo, yo creo que sí voto perdón, por Rodolfo. para Sí, porque Rodolfo de todas maneras, cargar en Paraview, ese man es un viejito y alzado, le decimos si el queremos man, que nos digamos, no escriba tiene también el compromiso con archivo nadie, el man era activo para empresario y todo, cargar llegó de o verdad para independiente. visualizar las Y paredes. ahora pues van a empezar Y todos finalmente, entonces, los esta es la orden en la que le decimos a Mercury que resuelva el problema o que haga la Hola, buenos días, simulación. Samuel, cuéntame. Entonces, creo que no ha terminado esto, pero pues, ya Sí, señor. la Yo construcción simplemente lo está estoy creando clonando precisamente y listo. los ejecutables para estos drivers. Bueno, listo. Entonces, creo ¿Cómo que les no parece? faltará ¿Terminaron mucho. todo? ¿Alguna pregunta? ¿Y si aprendieron algo? Si yo tengo una, más o menos, ¿cuánto es el tiempo que podría estar Bueno, tardando, por ejemplo, la le toca de simulación todas del reloj de arena maneras para 600 mezclar, ¿no? partículas? Trabajo normal, clases, exámenes Mm, y proyectos. Yo creo que unos proyectos también Depende mucho de la máquina. Yo creo que este 10 segundos serían como Sí, que unos finalmente es como trabajar 5 independiente y minutos, practicar. O sea, uno entiende algo en la clase o se entera, pero hasta que no lo, más o Una menos. pregunta, no Daniel lo Mauricio. aplique, realmente Cuando tú no lo puede hiciste, explicar. por Tú ya ejemplo, podrías cuando explicar hiciste que cosas que hubiera una probablemente no nueva podría, clase de ¿cierto? partículas que son estos Siguiente poliedros explicación. aproximados por esferas Vamos a ver eso final. intersectadas, ¿sí? Eso, ¿con dónde lo hiciste en el árbol de, de Mercury? Ok, sí. Bueno, vamos a vamos empezar a las a, 5, así sea solamente contigo. Lo que pasa es que cuando hay que entregar un producto antes de la clase, siempre entran tarde. Trae a las 6 y a 7 mostrar vamos a tratar árbol. para no perder tiempo, ¿listo? Yo, por ejemplo, si Entonces, fuera egoísta, yo diría que lo de Petro a mí me sirve, ¿no? eso se hizo Porque yo exactamente vinculado al acá. sector público y el man, pues en principio lo que va a hacer Cuando es vamos a proteger a un base man interactuable, y a los tenemos profesores probablemente, seguramente que con la originalmente dos cosas: gratuidad de la educación, base pues también wall, garantizamos que nuestro tiene trabajo, diferentes ¿sí? tipos de pared, Porque como va a meter a pero tanta gente solamente hay que un tipo de que- partícula. Entonces, pero lo que yo hice igualmente va a fue, salir de más este caro base particle, para financiar todo eso. así como Me da está curiosidad base que no wall, dicen nada, sacar que me da tanta risa. dos, Ponen eso en los países. Pues de los corruptos, como nuevas vamos a hablar clases. corruptos, o sea, Simón Una Petro, no, solamente corrupción. es como esta misma, que se llama spherical particle, Bueno, voy a quitarle la y la etiqueta. otra, que es Pero como entonces, paralela a esta o sea, ¿tú en el crees árbol que Duque le de firmó herencia, a es todos los la muchachos los multiesfera. contratos? No, lo que pasa es que la corrupción está embebida en todos los aspectos, en todos los niveles. Entonces eso se escribe acá directamente.
Sí, eso responde la pregunta. Muchas tareas del colegio. Sí, y cuando hiciste ahora que hubiera una interacción, que hubiera interacciones de viga, ¿sí? Entre esferas o entre entre estos Sí, es corrupción. poliedros Yo, por formados ejemplo, por yo esferas personalmente interactuantes, lo que ¿eso dónde haría, lo hiciste? eso a cada rato lo hice con Entonces, bastantes eso proyectos, ¿no? Pero se yo lo primero hace. que haría, yo ya haría como, no sé, yo no lo he pensado muy a profundidad, disculpa, sí, entonces, pero lo primero, de las primeras cosas que yo haría sería Aquí, eliminar básicamente todos los cargos de libre promoción y nombramiento, en luego volverlo a desarrollar. interacción. Entonces, acá ¿Sí? Ya está tengo un concurso definida masivo para todo el lo que contratista sucede cuando dos que está trabajando partículas ahorita entran en bajo contacto. prestaciones y demás. Entonces, Pues entren de carrera y ya. lo que yo Yo hice lo fue primero que pienso apagar es todo que tipo de el currículum tenga fuerza puestos para aprender, de tipo cambie su Hertz poder. o viscoelástica. Eso es Y cuando están cosa. en contacto, entonces La crear segunda cosa que yo haría sería hacer este beam. Que el beam en realidad no obligatoria. existe. Lo que hace es La que tercera cosa Mercury que yo haría sería calcula hacer la una fuerza gigante entre las dos pronta que partículas sea a de partir pentagión, de donde estas haya un ecuaciones portal de de la datos que viga. demuestre en Entonces, tiempo real cada cosa que se registra en en Orfeo y vez en de todas las calcular páginas cuánto en es tiempo la real. fuerza de Y luego resorte que se para centralice todas las repeler bases de datos las partículas, lo de que todas las calcula es esferas. Eso no más cuánto que que esto están sube siendo velocidad. desplazadas y cuánto es esa fuerza Porque es que yo creo de que la liga transparencia y la entre vigilancia ellos. masiva que Entonces, se necesita, ¿no? Pues ya eso se fue cuenta que la definido corporación no puede. directamente como Yo me he dado interacción. cuenta en esos procesos. Llegan a joder a la gente honesta, lo que ha pasado Y ahí. Listo, ya se les adicional a facilita que eso, mejoras a joderla. es necesario Mientras que la definir corrupción también es que una llegan nueva al pan. especificación, nuevas especificaciones acá, que nos dice, por ejemplo, cuánto es la rigidez de cada viga, el módulo de Young de las vigas. Exacto. Y La bueno, si otra cada vez cosa que hay una sería nueva interacción, trazabilidad las de las interacciones decisiones. tienen pues Por ejemplo, no más parámetros órdenes, digamos, como que las regulan y entonces eso orales también o hace por que WhatsApp. necesitemos Todo tiene que crear ser por correo. Cualquier orden que esté directamente de parte de un mando superior, tiene que ser una escrito. nueva ¿Me entiendes? Entonces, si el ministro quiere eso, lo tiene que hacer así. Si no, especificación para facilitar ese también el modelo de control de contacto. cristal de corrupción. O sea, es que eso toca, eso es Ok, un animal listo. de un montón Los de tengo que dejar cabezas porque ya tengo y eso clase. toca empezarlo a atacar Pero así bueno, de yo muchas después borro formas. la grabación. Pero eso no es Muchas gracias, simplemente señor corrupto, Mauricio. eso es incorrupto. Ya todo Listo, el mundo lo profe. sabe. Con mucho gusto. Yo creo que no sé si he tomado ya mucho tiempo. Eh, Si Claudia López se lanza de presidenta, yo la apoyaría casi que le hago esta campaña. entonces, bueno, acá ¿Ah? nosotros estamos construyendo todo Mercury. ¿Qué? Obviamente hemos también podido escoger hacer solamente el make para la carpeta específica donde está el drive que vamos a usar. Sí, sí, sí. Pero entonces acá está creando los ejecutables para cada una Pero bueno, a lo que te iba a resumir ya para empezar es que estos de las proyectos diferentes están diciendo que lo que simulaciones. debe pasar es Rodolfo y me parece Esto bien, está terminando. porque es bueno sacar de la carrera FICO, eso es simbólico, pero también eso tiene su coletazo que me interesa. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que ser conscientes que en este momento 40% de la gente va a votar por Petro, pero ese 40% no crece más, ¿sí? Entonces, de pronto esa es la salida para mantener a Petro. No sé si Porque tengan Petro no es el afán. dirigente de izquierda que se necesita. Podemos dejar acá o... Bueno, igual lo que falta es correr la simulación y mirar cuál es el output que se obtiene a partir de la simulación. Una pregunta. Cuando usted habla del setcount que dijo que hacía una captura cada 500 interacciones, ¿es cada 500 interacciones de una partícula o en el global de todas las partículas? Ah, ok. Es cada 500, no interacciones, sino iteraciones, ¿sí? O sea, cada Ah, ya, 500 ya. Pasos. veces que se avanza el paso de tiempo. Sí, exacto. Cada 500 pasos de tiempo, exacto, exactamente. Muchas gracias. Hay un video que lo viste de una paramédica. Van a estar resucitando gente. Lo que sigan muriendo ahí con Dios de la seguridad de la condición. Ahí también tenía otra pregunta, no sé si tú mostraste, de pronto si no me di cuenta, uno cómo definir el paso de tiempo, es decir, ¿Sabe cómo son la los resolución de esos pasos y cuál es como el recomendable para que una buena convergencia, no sé.
Sí, ok. Sí, eso está en esta parte. Habían unos nativos de Crimea que se llamaban los Tatar, Mm, sí, y eso en 1944 Stalin ordenó sacar, obviamente diciendo que era porque han apoyado a los nazis, pero es que lo que pasaba es que bajo el yugo Entonces, los, los hay diferentes criterios para definir el paso de tiempo de manera estable. rusos, El que se usa para este modelo de linear viscoelastic es que se mira cuál es la partícula más pequeña, que es a partir de que se guarda acá en min particle mass. A partir de eso, entonces se mira cuál es el tiempo que dura esa partícula más pequeña, el tiempo característico que dura esa partícula interactuando con las otras, o sea, cuánto tiempo dura una interacción, cuánto tiempo duran sobrelapadas. Eso nos da el valor del coeficiente de restitución para la partícula más pequeña. Y el paso de tiempo se define a partir de esta línea acá, en el que se dice que el paso de tiempo es 50 veces más pequeño, se puede decir así, que ese tiempo de restitución. Entonces, así se asegura que estas colisiones tienen suficiente resolución de ocurrir, que son las interacciones más como veloces. Y bueno, ya le he ido preguntando a algunos de ustedes que si sí aprendieron cosas Ok. nuevas, pues, Sí, es un criterio que se usa a partir de cuál es la partícula más pequeña. de las habilidades también que se Claro, explotan en porque estos se asume proyectos que la grupales no partícula son más solamente pequeña es la que más rápido va a también las colisionar con las habilidades de demás por proyecto Sí. su en masa grupo, pequeña. Ok, que sepan listo. coordinar trabajo, Vale, que gracias. sepan ponerse tareas, Ok. que sepan utilizar una herramienta apropiada. Quisiera preguntarles antes de arrancar, ¿alguno de ustedes, algún grupo utilizó alguna herramienta de coordinación, aparte de GitHub, obviamente, pero alguna herramienta como para coordinar el trabajo en grupo que les gustó? Ok, no, pero eso está bien. Está muy bien. Entonces es un documento, o sea, como para poder asignar tareas. Aquí dicen que WhatsApp, o sea, si no fuera por WhatsApp, casi que no funciona el país, ¿sí o no? Reuniones periódicas, muy bien. Esas reuniones que hacían, que miraban en dónde iban y qué faltaba, decían, muy bien. Y pues ustedes saben que para trabajar en equipo hay varias metodologías actuales que se utilizan, pues yo no estoy muy de acuerdo a veces con algunas, con hacer lo que hacen los cool kids, ¿sí? Entonces repetir, y es que como lo hacen allí, aquí lo vamos a hacer también, pero pues no sabemos. Entonces, bueno, en esta nueva versión de Mercury, que fue la que descargué hoy, están todos estos diferentes drivers o todos estos diferentes experimentos. Y es fácil entonces entrar a mirar con estas diferentes simulaciones que están haciendo las personas que trabajan constantemente con Mercury, por ejemplo, Granular Jet o un tambor que gira, entonces uno puede entrar como también a interactuar y a jugar un poco con estos sistemas un poco más complicados. Hay cosas de clusters de partículas, avalanche, la parte también entonces en esos casos ya creo que ustedes simulaciones en paralelo. Todo está bastante explicado en la documentación, pero también como que uno lo entiende mejor cuando entra a mirar, por ejemplo, un experimento que utiliza esta función específica o esta tecnología o este modelo de contacto específico. Entonces, como que la línea de aprendizaje se reduce bastante cuando obviamente no alcanza a hacerlo todo. para este caso con Mercury Lo pongo en el calendario. DPM. Si tengo una herramienta donde lo pueda poner un deadline a las cosas que tengo que Creo que ya estamos cerca de terminar. Y muchas veces también es muy importante tener la posibilidad de cambiar el contexto fácilmente. A veces uno escucha, no sé si lo han escuchado, los hombres solo podemos hacer una sola cosa a la vez y las mujeres pueden hacer varias cosas al tiempo.
no es del todo cierto, o sea, no es que nadie puede trabajar en paralelo. ¿Listo? Uno tiene un nivel de energía constante y entre más cosas lo distribuye al mismo tiempo, pues menos calidad sale en cada una de ellas. Lo que pasa es que las mujeres parece que sí tienen una capacidad más grande que los hombres en cambiar de contexto rápidamente. La mujer puede más rápidamente pasar a un contexto diferente de trabajo que un hombre. El hombre le cuesta como más, tiene una latencia más grande. ¿Listo? Ok, Pueden haber razones, o sea, no listo. todos los días, Entonces, pero que no tiene, o sea, en este momento no tiene podemos ver ahora que científica. Pues puede ser una especialidad. eh, el driver, el make terminó y vemos que hay una carpeta para cada driver. Si queremos crear una nueva carpeta con nuestras simulaciones también, pues van a quedar aquí organizadas los ejecutables. Vamos entonces a la que mostré, que es de los demos de Mercury. Igualmente importante, porque tampoco se puede sobrevivir. Y tenemos acá Parece que en este momento lo que importa es el cambio de contexto y lo pueden hacer más rápido. Pero en general, el Orglass 3D Demo. Entonces vamos simplemente a correrlo. Que además le puedan tener pereza. Entonces tienen que hacer algo de herramientas que tienen pereza. Y entonces vemos que se está generando acá la simulación. Nos dice cuál es el paso de tiempo, cuánto es el tiempo actual. Y por eso es muy importante no solamente el coeficiente de restitución, porque uno no puede hacerlo todo, tiene que ir avanzando. Cómo se crearon las celdas de Verlet. Entonces hay que respetar los calendarios, pero también es y bueno, entonces vemos que ya llegó a 0.2, 0.3 de 10. Vamos a hacer un estimado de cuánto tardaría la simulación en realizarse. Que sea inmediato, o sea, pero creo que no tenemos tiempo de terminar de esperar a que termine la simulación. Voy a mostrarles más o menos qué es lo que se obtiene como resultado de la simulación. Vamos a mirar acá en la carpeta build. Pues digamos, recargar la sesión exactamente en el punto donde haya terminado en el momento que dejé. Acá. Entonces vamos a tener todos estos archivos .btu que son un archivo para cada paso de tiempo. Vamos a tener también este orglassdemo.data que tiene que ojalá se sincronice, que lo puedan editar es un archivo separado por espacios. Pero al final no es casarse. Y vamos a tener este fstat que nos da la respete, la use, las componentes de las fuerzas y la magnitud de las fuerzas. Entonces es como para hacer como estadística de las fuerzas, de los contactos. También tenemos un archivo .restart que es bastante útil si, por ejemplo, tenemos que parar la simulación en algún momento y no podemos volver a hacer desde el inicio, o es muy costoso computacionalmente. Y bueno, eso es lo que se obtiene. Entonces es bueno hacer pausas de la simulación. Adicionalmente está este script que se llama orglass3d.xvols, que es este visualizador que yo les comentaba que viene con Mercury DPM, pero vamos a ver cuál es cómo es el resultado. Entonces lo voy a ejecutar. Vivir mejor, tener un equilibrio, porque uno no se puede matar tampoco. El objetivo de la vida no es... Sí, y entonces vemos que esto es lo que hace. Aquí lo alcanzamos a ver. Yo trabajo para otro, entonces, y eso, pues, bueno, pues pueden trabajar aquí, pero sí, digamos que hay una diferencia en el contenido inicial, esto no todos tenemos un colchón financiero como para hacer emprendimientos que pueden fallar. Entonces, en general, pues sí, uno tiene que trabajar para otros, pero aún así, incluso así uno trabaja para otros, uno de todas maneras puede ser feliz, porque el objetivo final de la vida es ser feliz. Y ese es el objetivo final de la vida.
Y entonces, pues digamos que también hay una clave y es, bueno, estoy feliz pero tengo una responsabilidad conmigo mismo, con la sociedad, debo cumplir unas labores, entonces debo organizar mi tiempo para que también pueda dormir, poder disfrutar un poco la vida, ¿cierto? No gastarme todo el tiempo, por ejemplo, en transporte. Entonces esta es la simulación que Creo que gastamos demasiado tiempo en transporte. Y la haría se ha vuelto a lo mismo, otra vez a gastar lo mismo, a gastar trabajo medio tiempo, transportándose, este código. en donde la gente podría, así fuera Creamos estas partículas, pues está bien, ellas caen pero uno siempre puede hacerlo, pero la crear la organización. y también, después de un tiempo es imposible, nos dieron que retiraremos es una señal, vamos a hacer lo que esta pared, pues es bastante simple. Entonces esto es como una primera forma de mirar cómo están cómo están dando la simulación. Adicionalmente a eso, entonces tenemos todos estos archivos de TU que se pueden cargar directamente a Paraview. No sé si tengo Paraview en este computador. Y para eso pues todo es organización y respeto por los horarios y tal. Uno no se vuelve eficiente ni bueno. Entonces, gradual, cargamos pequeñas pero constantes. el bunch, todos los archivos. Y para poderlos visualizar tenemos que crear este glyph, que es el que crea una esfera para cada punto del archivo. Entonces hacemos esferas. Cuesta mucho cambiar la rutina, pero cuando ustedes salgan a trabajar en cualquier cosa, no solamente en esto, pues eso se les van a explicar. Pues lo de la juventud todo es relativo y sí, claro que sí, ustedes son mucho más jóvenes que yo, por ejemplo. Y aquí está entonces ya también la simulación A ustedes no les dan risa porque hay un gaje del reloj de arena. Hay profesores míos que todavía son profesores que ustedes también. Entonces ahí se va viendo. Pero sin embargo, si tenemos un lo que va de hecho. Que somos seres humanos, somos científicos, o queremos serlo, y todavía estamos aprendiendo a hacerlo. Estamos aprendiendo de todo. Y bueno, con esto ya termina mi presentación. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Si tienen alguna otra inquietud, alguna duda, me pueden decir o me pueden escribir. Hay muchas posibilidades de lo que se puede hacer con Mercury DPM, ya sea con lo que ya estaba escrito, como también pues, en nuestro campo como físicos, crear nuevos modelos de contacto, diferentes tipos de partículas también. Es bastante como directo la inclusión de estas nuevas funcionalidades. La comunidad es muy activa y es muy amigable, así que también se pueden dirigir a las personas que son desarrolladores de Mercury. Y bueno, ya está. Muchas gracias. ¿A usted? Muchas gracias, Mauricio. No, gracias a ustedes. Ya eso ha cambiado, hasta la iglesia en Colombia está atrasada en algunos dogmas que enseñan sobre todo, depende de cómo les cura. Listo, si no hay más preguntas, entonces cierro la reunión. Un gusto poder presentar esto acá con ustedes y espero que sirva para trabajos a futuro. Bueno. Sí, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.